Buenas noches, chicos. Hoy vamos a ver otro tipo de ciclo diferente al último que yo les había explicado, que era el hagamientras. Vamos a ver lo que en inglés es el for next, ¿sí? Que sería hacer hasta, o para las sentencias de en pseudocódigo lo vamos a ver como para hasta. ¿Qué quiere decir este para hasta? Se usa generalmente cuando son eh, ciclos que son fijos. Por ejemplo, cuando yo tengo un número ya determinado de veces que tengo que hacer un bucle, que tengo que hacer un recorrido. ¿Qué es un bucle? Un bucle es eh, tantas veces como pasa el programa por un mismo procedimiento, ¿sí? En el último ejercicio yo no me acuerdo bien qué era lo que habíamos hecho, pero que creo que sumaba o iba acumulando un valor. Bueno, ese valor se iba acumulando por una determinada cantidad de ciclos. Bueno, esto sería lo mismo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a definir acá es, primero vamos a ver el ejercicio en el que me estoy basando, ¿sí? Dice, dados 10 números enteros que se introducirán por teclado, es decir, le tengo que posibilitar al usuario que ingrese 10 veces un número. Calcular la suma de los números pares, cuántos números pares existen y la media aritmética de los números impares. Y acá vamos a definir algunas cuestiones. Cuando dice calcular la suma, ustedes ya tienen que pensar que estamos hablando de acumuladores, ¿sí? Acá donde me dice cuántos números pares existen, ahí estoy hablando de cuántos, de contar. Cuando estoy hablando de contar, vamos a trabajar con contadores. ¿Estamos? Y lo último que tenemos la media aritmética. La media aritmética es lo que comúnmente llamamos promedio, ¿sí? Que se calcula con el total de valores que ingreso, que en este caso son 10, dividido la cantidad de números impares. Ahí voy a tener un promedio de números impares, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver qué es lo que tenemos que definir como variables, porque tenemos varias variables. Necesito una variable para ingresar los números o permitir que ingrese los números el usuario. En este caso va a ser num, ¿sí? Después voy a tener, me vengo para acá, otra variable que se va a llamar contador, que esa variable contador es la que a mí me va a permitir contar los ciclos, ¿sí? Eso es lo que va a tener que recorrer del 1 al 10. Ese va a ser mi contador total. Y después voy a tener acumuladores pares, impares, contador par y contador impar, ¿sí? Yo los hice a los dos, no sé si se ocupan los dos, pero bueno, por costumbre. Acumulador par, acumulador impar, contador par y contador impar, ¿sí? Yo les puse los nombres acumpar, acuimpar, par y impar, ¿sí? Esto los defino como enteros, porque como van a ser contadores y acumuladores, sí o sí son valores enteros. Lo que voy a definir como real o como numérico es el promedio, que ese sí o sí, como es un valor que va a resultar de una división, existe la posibilidad que sea decimal, ¿sí? Y siempre es importante el contador, ¿sí? Se puede hacer también con los acumuladores, vamos a hacerlo por las dudas.
O lo hacen ustedes después, cuando hagan el ejercicio, para no demorarme en la grabación. El contador lo podemos volver a cero, sí, eso es una costumbre que no está de más, aunque en este caso el PCI en la sentencia ya me establece desde dónde va a arrancar el contador. Pero es bueno acostumbrarse siempre poner en cero las variables que me van a acumular o que me van a sumar valores, ¿sí? Eso es como para que lo vayan teniendo en cuenta a futuro, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tengo acá? Vamos a achicar un poquito la pantalla para ver un poco más el panorama. Fíjense que tengo acá algo un poco extraño, que no lo han visto. Esto es básicamente esta herramienta que aparece debajo, ¿sí? Que esa herramienta, cuando yo la ubico en la hoja, se transforma en esta línea con este círculo vacío. ¿Qué es lo primero que voy a completar? ¿Con qué voy a completar? Primero, con la variable que me va a funcionar de contador total, que ya dijimos que era la variable contador. Bien, ese contador va a tener un valor inicial. Fíjense acá abajo que tienen la ayudita. Valor inicial para el contador. El contador va a arrancar en 1, ¿sí? Al medio tengo el incremento del contador por cada iteración. ¿Qué quiere decir? Por cada ciclo, ¿cuánto se va a contar? En este caso voy a ir incrementando de a 1, ¿sí? Voy a ir contando 1 más 1 más 1, ¿sí? Y, por último, establezco el límite, es decir, ¿cuál es el valor final del contador? El valor final del contador es 10, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo establezco directamente desde dónde y hasta dónde va a ir el ciclo y de cuánto en cuánto se va a ir realizando la cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a ir al proceso. Tengo que permitirle al usuario que ingrese un número entero y saber si ese número que ingresó es par o impar. Entonces, ingreso el número entero, permito el ingreso en la variable num y luego voy a preguntar si esa variable que ingresó el usuario es par o es impar. ¿Cómo sé si un número es par o impar? Si el número es par, ¿sí? El resultado de la división, ¿sí? Tiene que darme 0. El resultado no, el resto de la división me tiene que dar 0. Entonces, en programación se usa la función mod 2, ¿sí? Si la división por 2 el resto da 0, ¿sí? Voy a tener un número par. Si no es igual a 0, tengo un número impar. Y acá hago el acumulador para par y el contador para par. ¿Cómo hago el acumulador? Recordamos, es el nombre de la variable igual el nombre de la variable donde voy a acumular, ¿sí? Más el valor que ingresó el usuario, ¿sí? Ahí estoy acumulando la variable num. Y el contador es lo mismo, pero lo que voy a ir acumulando es el 1. Entonces voy a contar cepar igual a cepar más 1. Lo mismo con el acumulador y el contador del impar. Bueno, corto hasta acá y ya seguimos.